Mujer mexicana ataca a San Juan Diego, pero Padre Luis la silencia con documentos históricos y la reacción es brutal. El Padre Luis Toro cerró el último expediente sobre su escritorio de caoba y miró el reloj de péndulo que marcaba las 9 de la mañana exactas de este lunes 8 de septiembre de 2025. El aire acondicionado de su oficina en la Basílica de Guadalupe luchaba contra el calor infernal que ya azotaba Ciudad de México, pero él apenas lo notaba. Su mente estaba completamente absorta en el documento que acababa de llegar por correo electrónico desde el Vaticano. 25 años de investigación histórica, un doctorado en Historia de la Iglesia por la Universidad Gregoriana de Roma, y nunca había visto nada como esto. Sus dedos temblaron ligeramente mientras imprimía las páginas que cambiarían todo lo que sabía sobre Juan Diego y las apariciones guadalupanas. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Su secretaria María Elena le informó que una mujer insistía en verlo inmediatamente, que tenía documentos sobre Juan Diego que según ella eran explosivos. Cualquier otro día habría rechazado la cita, pero algo en la descripción de la mujer le llamó la atención. Esperanza Morales, maestra de historia, con evidencia que supuestamente contradecía la existencia misma del santo. «¡Que pase!», dijo, guardando rápidamente los documentos del Vaticano en un cajón con llave. Si esta mujer traía lo que él sospechaba, tendría que usar toda su experiencia para manejar la situación. La puerta se abrió y entró una mujer de 43 años, cabello negro recogido en una cola alta, blusa blanca arrugada por el calor, y los ojos encendidos de quien había descubierto algo que la consumía por dentro. El Padre Toro se levantó, extendió la mano con cortesía clerical, pero pudo sentir inmediatamente la tensión que emanaba de ella como electricidad. «Señora Morales, tome asiento. ¿En qué puedo ayudarla?». Esperanza se sentó al borde de la silla, abrió una carpeta manila y comenzó a sacar documentos con movimientos nerviosos pero decididos. «Padre Toro, he pasado 3 semanas investigando sobre Juan Diego, y lo que he encontrado va a estremecer los cimientos de todo lo que esta iglesia ha enseñado durante 500 años». El padre sintió que algo se tensaba en su estómago, pero mantuvo la expresión serena que había perfeccionado durante décadas de confesionario y controversias teológicas. «¿Qué tipo de hallazgos, señora?». Juan Diego nunca existió. Fue una invención de la Iglesia Católica para facilitar la conquista espiritual de los pueblos indígenas. Y tengo las pruebas. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. El Padre Toro juntó las manos sobre el escritorio, sus nudillos blanqueándose ligeramente. Durante 25 años había estudiado cada documento, cada testimonio, cada controversia relacionada con el culto guadalupano. Conocía mejor que nadie las debilidades históricas del caso de Juan Diego, pero también conocía algo que esta mujer no sabía. «Muéstreme sus evidencias, señora Morales». Esperanza extendió el primer documento sobre el escritorio como quien pone una carta ganadora. Esta es una carta del obispo Zumárraga fechada en enero de 1532. Supuestamente las apariciones habían ocurrido un mes antes, en diciembre del año anterior. Pero en esta carta, que habla específicamente sobre la evangelización de los indígenas, no hay ni una sola mención de las apariciones milagrosas. El Padre Toro tomó el documento y lo examinó cuidadosamente. Lo conocía de memoria, por supuesto. Había sido uno de los argumentos principales de los escépticos durante siglos. «Es un documento auténtico», continuó Esperanza, «del Archivo General de la Nación. Si realmente hubieran ocurrido apariciones tan impactantes, ¿no cree que el obispo las habría mencionado en una carta sobre evangelización? Interesante punto, señora Morales. ¿Qué más tiene?». La confianza en la voz de Esperanza creció. «Este es el testimonio del cronista franciscano Bernardino de Sahagún. Él escribió explícitamente que las apariciones guadalupanas fueron una estrategia inventada por los frailes para hacer más fácil la conversión de los nativos, aprovechando su devoción previa a la diosa Tonantzin». El padre leyó el segundo documento con la misma atención meticulosa. Sahagún había sido efectivamente uno de los grandes críticos del culto guadalupano en el siglo XVI. Y aquí está lo más devastador. Esperanza sacó un tercer documento, sus ojos brillando con la satisfacción de quien cree tener el golpe mortal. Esta es una investigación oficial realizada por la propia Iglesia Católica en 1556, 25 años después de las supuestas apariciones. Los investigadores eclesiásticos entrevistaron a ancianos de todos los pueblos cercanos al Tepeyac. Resultado, ni un solo testigo pudo confirmar haber conocido a Juan Diego o haber escuchado sobre las apariciones cuando supuestamente ocurrieron. El Padre Toro terminó de leer y levantó la vista.
Durante un momento que pareció eterno, simplemente la miró en silencio. Esperanza sintió que había ganado, que había logrado lo que historiadores más preparados que ella no habían conseguido: presentar evidencia irrefutable contra uno de los pilares del catolicismo mexicano. Señora Morales, dijo finalmente el padre, su voz tan calmada que resultaba inquietante, ¿me permite hacerle una pregunta antes de responder a sus acusaciones? Por supuesto. ¿Por qué decidió investigar este tema? ¿Qué la motivó a dedicar tanto tiempo y energía a cuestionar la existencia de Juan Diego? La pregunta la tomó desprevenida. Soy maestra de historia. Es mi deber enseñar la verdad a mis estudiantes. ¿Y usted cree que la verdad histórica siempre es simple? ¿Que siempre hay una sola versión correcta de los eventos? En este caso sí. O Juan Diego existió o no existió. No hay términos medios. El padre Toro se levantó de su silla y caminó hacia el librero que ocupaba toda la pared trasera de su oficina. Sus dedos se deslizaron por los lomos de los volúmenes hasta encontrar uno específico. Un manuscrito encuadernado en cuero negro que parecía mucho más antiguo que los demás. Señora Morales, usted ha hecho un trabajo de investigación admirable. Los documentos que me ha mostrado son auténticos y plantean preguntas legítimas que han preocupado a historiadores durante siglos. Pero permítame mostrarle algunos documentos que tal vez usted no conoce. Regresó al escritorio y abrió el manuscrito. Las páginas estaban llenas de texto en latín y náhuatl, con márgenes anotados a mano en diferentes tipos de tinta que sugerían siglos de estudio y análisis. Este es el expediente completo de la investigación canónica realizada para la canonización de Juan Diego en el año 2002. Pero no solo incluye los testimonios oficiales que se hicieron públicos, incluye también documentos que la Santa Sede mantuvo bajo reserva durante décadas. Esperanza sintió que algo cambiaba en el aire de la habitación. La seguridad que había sentido momentos antes comenzó a resquebrajarse. ¿Qué tipo de documentos? Por ejemplo, este. El padre pasó a una página marcada con una cinta roja. Es una carta del cardenal Lorenzana fechada en 1770, casi 200 años después de las apariciones. En ella, el cardenal describe el descubrimiento de documentos en náhuatl que habían estado ocultos en los archivos del convento de Santiago Tlatelolco. El padre comenzó a traducir del latín. Los documentos encontrados incluyen testimonios de ancianos indígenas recogidos en secreto por frailes franciscanos entre 1540 y 1560. Los testimonios describen detalladamente los eventos de diciembre de 1531, incluyendo nombres, fechas y circunstancias que coinciden exactamente con el relato tradicional de las apariciones. Pero eso no prueba nada, protestó Esperanza, aunque su voz había perdido fuerza. Esos testimonios pudieron haber sido fabricados posteriormente. Podría ser. Excepto por un detalle. El padre pasó a otra página. Los documentos fueron sometidos a análisis de carbono 14 en 1995. Los resultados confirmaron que el papel y la tinta eran efectivamente del siglo XVI. Esperanza sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Aún así, eso no explica por qué la investigación de 1556 no encontró testigos. Pero sí lo explica. El padre sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. ¿Sabe usted en qué condiciones se realizó esa investigación de 1556? No específicamente. Fue ordenada por el arzobispo Montúfar, quien había llegado de España apenas 2 años antes y no hablaba náhuatl. Los investigadores eran todos españoles o criollos que dependían de intérpretes para comunicarse con los indígenas, y la investigación se realizó en plena época de persecución contra las prácticas religiosas nativas. El padre se inclinó hacia adelante, sus ojos azules clavándose en los de Esperanza. Siento así. Señora Morales, ¿usted cree que los indígenas iban a contar la verdad sobre apariciones marianas a investigadores españoles en una época en que podían ser acusados de idolatría por mezclar creencias cristianas con tradiciones prehispánicas? Esperanza abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Los documentos que encontró el cardenal Lorenzana sugieren que los indígenas sí sabían sobre Juan Diego y las apariciones, pero habían decidido mantener silencio para proteger tanto al vidente como la naturaleza sagrada de los eventos. Hablaron solo con frailes franciscanos de confianza que habían aprendido náhuatl y habían demostrado respeto por la cultura indígena. El padre cerró el manuscrito y tomó otro volumen del escritorio. Pero hay más evidencia, mucha más. Abrió el segundo libro y mostró una serie de fotografías de documentos antiguos. Estos son testimonios recogidos en 1607 por Luis Laso de la Vega, quien investigó sistemáticamente entre los descendientes de las familias que habían vivido en Cuautitlán y Tlatelolco en la época de las apariciones. Comenzó a leer. Testimonio de don Domingo de San Antón Muñón Chimalpajín,
cronista indígena de Chalco. Declara que su abuelo materno, que vivía en Tlatelolco en 1531, le narró detalladamente los eventos de las apariciones cuando él era niño. Según su abuelo, Juan Diego era conocido en la comunidad como un hombre piadoso y callado, que había perdido a su esposa años antes y vivía dedicado a la oración y al trabajo manual. Esperanza sintió que las paredes de la oficina se cerraban sobre ella. Pero estos testimonios fueron recogidos 70 años después de los eventos supuestos. La memoria puede fallar. Las historias se pueden distorsionar. Tiene razón. Pero hay detalles en estos testimonios que serían imposibles de inventar. El padre pasó a otra página. Por ejemplo, varios testigos mencionan que Juan Diego tenía una cicatriz en la mano izquierda desde la infancia, resultado de un accidente con un cuchillo de obsidiana. Mencionan que cojeaba ligeramente de la pierna derecha. Describen su voz como particularmente suave y su costumbre de santiguarse 3 veces antes de hablar de temas religiosos. Esos son detalles muy específicos. Exactamente. Y aparecen en testimonios recogidos de forma independiente en diferentes pueblos. Si las historias hubieran sido inventadas, los detalles físicos y los hábitos personales habrían sido diferentes en cada relato. El hecho de que coincidan sugiere que los testigos estaban describiendo memorias reales de una persona real. El padre tomó un tercer documento. Y luego está esto. Tal vez lo más convincente de todo. Mostró a Esperanza una fotografía de un códice indígena pintado en papel de amate. Las figuras estaban dibujadas en el estilo pictográfico tradicional azteca, con colores brillantes y símbolos complejos. Este es el Códice Escalada, descubierto en 1995 en la biblioteca de una familia en Ecatepec. Fue pintado aproximadamente en 1540, menos de 10 años después de las apariciones. Muestra la secuencia completa de los eventos guadalupanos, incluyendo una representación detallada de Juan Diego. Esperanza estudió la imagen. Efectivamente mostraba la figura de un hombre indígena arrodillado frente a una aparición femenina, con glifos náhuatl que parecían narrar una historia. Los expertos en escritura pictográfica náhuatl han confirmado que los glifos son auténticos del siglo XVI, y hay un detalle particularmente interesante. El padre señaló una serie de símbolos en la esquina inferior. Estos glifos dan el nombre del artista, Marcos Zipac de Aquino, un tlacuilo conocido que trabajaba en el Colegio de Santiago Tlatelolco en la década de 1540. ¿Y qué tiene eso de especial? Marcos Zipac de Aquino era contemporáneo de Juan Diego. Si Juan Diego hubiera sido un personaje ficticio inventado por los españoles, ¿por qué un artista indígena lo habría pintado como figura central de un códice religioso apenas 10 años después de las supuestas apariciones? Esperanza sintió que todos sus argumentos se desmoronaban como castillos de arena. Tal vez el artista estaba pintando por encargo de los frailes. Es posible, pero hay algo más. El padre cerró el libro y la miró directamente a los ojos. Señora Morales, ¿sabe usted qué documentos llegaron esta mañana desde el Vaticano? No tengo idea. El padre Toro se levantó y caminó hacia su escritorio. Abrió un cajón con llave y sacó una carpeta sellada con el escudo papal. Sus manos temblaron ligeramente al abrirla. Hace 3 meses, durante trabajos de restauración en la Biblioteca Vaticana, se descubrió un archivo sellado que había permanecido cerrado durante más de 400 años. Contenía correspondencia personal entre el obispo Zumárraga y el cardenal García de Loaiza, presidente del Consejo de Indias. Esperanza se inclinó hacia adelante involuntariamente. En una carta fechada el 15 de enero de 1532. Apenas unas semanas después de las apariciones, Zumárraga escribió al cardenal describiendo en detalle los eventos del Tepeyac. Menciona específicamente a Juan Diego por su nombre náhuatl, Cuautlatoatzin, y describe las apariciones como el milagro más extraordinario que había presenciado en su vida. El mundo de Esperanza se tambaleó. ¿Por qué esa carta nunca se hizo pública? Porque Zumárraga le pidió al cardenal que mantuviera la información en absoluto secreto. Temía que si la noticia llegaba demasiado pronto a España, el rey Carlos V enviaría investigadores que podrían distorsionar o explotar políticamente el evento. Quería tiempo para que el culto se desarrollara naturalmente entre los indígenas antes de que se convirtiera en un asunto de Estado. El padre extendió copias de las páginas hacia Esperanza. Aquí está la traducción del latín. Lea usted misma. Con manos temblorosas, Esperanza comenzó a leer. El texto era inconfundiblemente auténtico, con el estilo y vocabulario característicos del siglo XVI. Y efectivamente, Zumárraga describía con lujo de detalles encuentros con un indígena llamado Cuautlatoatzin, las apariciones de la Virgen, y el milagro de las rosas y la imagen impresa en el ayate. Esto cambia todo.
murmuró Esperanza, su voz apenas audible. ¿Cambia qué, señora Morales? Esperanza levantó la vista del documento. Sus ojos, que habían entrado a la oficina llenos de furia y certeza, ahora reflejaban confusión y algo que parecía pánico. Si esto es auténtico, si realmente Zumárraga escribió sobre las apariciones apenas semanas después de que ocurrieron, entonces todos mis argumentos. Sus argumentos estaban basados en evidencia parcial, señora Morales. Y eso no es culpa suya. Durante siglos, la Iglesia mantuvo en secreto muchos documentos sobre las apariciones guadalupanas. Algunos por prudencia pastoral, otros por razones políticas, algunos simplemente porque se perdieron en archivos mal organizados. El padre se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la plaza donde miles de peregrinos continuaban su peregrinación matutina. ¿Sabe por qué decidí mostrarle estos documentos hoy, señora Morales? No. Porque usted vino aquí con intenciones honestas. Usted no es una enemiga de la fe que busca destruir por destruir. Es una educadora que quiere enseñar la verdad a sus estudiantes, y eso es respetable, incluso cuando sus conclusiones iniciales estaban equivocadas. Se volvió hacia ella. Pero ahora quiero hacerle una pregunta más profunda. Supongamos por un momento que usted tuviera razón originalmente. Supongamos que Juan Diego hubiera sido completamente ficticio. ¿Qué habría significado eso para los millones de mexicanos que han encontrado esperanza, consuelo y transformación a través de su devoción? Esperanza se quedó en silencio. La pregunta le removía algo profundo que había tratado de ignorar durante su investigación. Durante años había visto a sus propios estudiantes, muchos de familias humildes, encontrar fuerza en la figura de Juan Diego. Había visto a madres rezarle por hijos enfermos, a trabajadores pedirle protección antes de jornadas peligrosas, a jóvenes buscar en él un modelo de humildad y fe. Esa no es la cuestión, murmuró finalmente. La verdad histórica es importante independientemente de sus consecuencias emocionales. ¿Lo es? El padre Toro regresó a su escritorio y tomó otro documento. Permíteme mostrarle algo más. Este es un estudio realizado por psicólogos de la UNAM en 2020 sobre el impacto de la devoción guadalupana en comunidades marginadas de Ciudad de México. Abrió el documento en una página marcada con un separador amarillo. Los resultados son extraordinarios. Las familias que mantienen una devoción activa a la Virgen de Guadalupe y a Juan Diego muestran índices significativamente menores de violencia doméstica, adicciones y depresión. Los jóvenes devotos tienen menos probabilidades de unirse a pandillas y más probabilidades de continuar sus estudios. Esperanza frunció el ceño. Correlación no implica causalidad. Puede haber otros factores, por supuesto. Pero el estudio controló esas variables. Lo que encontraron es que la figura específica de Juan Diego, como modelo de indígena cristiano que mantuvo su dignidad cultural mientras abrazaba la fe, proporciona un marco psicológico único para la identidad mestiza mexicana. El padre pasó a otra página. Escuche esto. La narrativa de Juan Diego permite a los mexicanos de origen indígena reconciliar su herencia prehispánica con su fe cristiana sin sentir que traicionan a sus ancestros. Esta reconciliación psicológica resulta en mayor autoestima, menor conflicto interno y mejor integración social. Esperanza sintió que algo se revolvía en su estómago. Pero si está basado en una mentira. ¿Está basado en una mentira? El padre Toro la interrumpió con suavidad pero firmeza. Señora Morales, después de todo lo que le he mostrado, ¿todavía cree que Juan Diego es ficticio? Esperanza miró los documentos esparcidos sobre el escritorio. La carta secreta de Zumárraga, los testimonios indígenas, el códice Escalada, la evidencia del carbono 14. Su investigación de 3 semanas se desmoronaba ante evidencias que había desconocido completamente. Yo no sé qué pensar. Esa es una respuesta muy honesta y muy sabia. El padre se sentó nuevamente. ¿Sabe qué es lo que más me preocupa de su investigación original, señora Morales? ¿Qué? Que usted hizo exactamente lo mismo que criticaba en la iglesia. Seleccionó solo la evidencia que apoyaba su teoría preconcebida e ignoró todo lo que la contradecía. Las palabras golpearon a Esperanza como una bofetada. Eso no es cierto. Yo busqué la verdad objetivamente. ¿De verdad? Entonces déjeme preguntarle, ¿alguna vez buscó en los archivos franciscanos testimonios favorables a Juan Diego? ¿Investigó los documentos en náhuatl que se conservan en bibliotecas universitarias? ¿Consultó con especialistas en códices prehispánicos? Esperanza abrió la boca para protestar, pero se dio cuenta de que la respuesta era no. Se había concentrado exclusivamente en encontrar evidencia que contradijera la existencia de Juan Diego. Su investigación fue lo que en metodología histórica llamamos cherry picking, seleccionar solo las cerezas que confirman lo que ya creíamos.
Es un error comprensible, pero peligroso. Pero usted también está haciendo lo mismo, protestó Esperanza débilmente. Solo me está mostrando evidencia a favor. No, señora Morales. Yo le estoy mostrando evidencia que usted desconocía para completar el panorama. Reconozco plenamente que los documentos que usted trajo plantean preguntas legítimas. El silencio inicial de Zumárraga en algunas cartas, las críticas de Sahagún, las dificultades de la investigación de 1556. Todo eso es parte de la historia compleja y a veces contradictoria de las apariciones guadalupanas. El padre tomó un bloc de notas de su escritorio. ¿Sabe cuántos documentos históricos relacionados con Juan Diego y las apariciones existen en total? No. Más de 300. Algunos a favor, algunos en contra, algunos neutrales, algunos ambiguos. Su investigación se basó en aproximadamente 10 documentos, todos seleccionados por su posición crítica. Esperanza sintió que su mundo intelectual se tambaleaba. Durante 20 años había enseñado a sus estudiantes sobre la importancia de la investigación objetiva y el análisis crítico. Pero ahora se daba cuenta de que ella misma había caído en las trampas que criticaba. ¿Qué me sugiere que haga? Que termine su investigación correctamente. Que estudie toda la evidencia disponible, no solo la que confirma sus sospechas iniciales. Que aprenda náhuatl básico para poder leer los documentos indígenas en el idioma original. Que consulte con especialistas en historia colonial que no tengan conflictos de interés en el tema. El padre se levantó y caminó hacia un archivero metálico. De hecho, puedo ayudarla con eso. Sacó una carpeta gruesa llena de fotocopias y bibliografías. Esta es una lista completa de todos los documentos históricos conocidos sobre Juan Diego y las apariciones guadalupanas. Incluye tanto fuentes favorables como críticas, tanto documentos eclesiásticos como seculares, tanto testimonios españoles como indígenas. Extendió la carpeta hacia Esperanza. También incluye los nombres y contactos de los mejores especialistas en historia colonial de México en universidades de todo el mundo. Muchos de ellos no son católicos y no tienen interés en defender ninguna posición religiosa particular. Esperanza tomó la carpeta con manos temblorosas. Era mucho más voluminosa que todo el material que había reunido en 3 semanas de investigación. ¿Por qué me está ayudando? Vine aquí a atacar algo que usted defiende. Porque la verdad no teme la investigación honesta, señora Morales. Y porque respeto su sincero deseo de encontrar esa verdad, incluso cuando sus métodos iniciales fueron deficientes. El padre regresó a su asiento. Pero quiero pedirle algo a cambio. ¿Qué? Que mientras realiza su nueva investigación, reflexione sobre algo. Usted es maestra de historia. Sus estudiantes confían en que les enseñe la verdad. Pero, ¿qué pasa cuando la verdad histórica es compleja, matizada, imposible de reducir a un simple sí o no? Esperanza frunció el ceño. No entiendo. La existencia histórica de Juan Diego como persona real es altamente probable basada en la evidencia total disponible. Pero eso no resuelve todas las preguntas sobre los detalles específicos de las apariciones, la naturaleza exacta de los eventos, o las formas en que la historia se desarrolló y cambió a través de los siglos. El padre juntó las manos. Como educadora, ¿cuál es su responsabilidad? Enseñar solo las partes de la historia que son absolutamente ciertas. Presentar todas las controversias y dejar que los estudiantes se confundan. O ayudarles a entender que la historia real es compleja y que podemos vivir con cierta incertidumbre mientras seguimos buscando la verdad. Esperanza se quedó pensativa. Durante años había presentado la historia de Juan Diego como un hecho simple e incuestionable. Pero ahora se daba cuenta de que había estado simplificando demasiado. Tal vez pueda enseñar la controversia misma. Mostrar a los estudiantes cómo los historiadores evalúan evidencia contradictoria. Excelente idea. Y eso sería mucho más educativo que simplemente decirles qué creer. El padre miró su reloj. Habían pasado casi 2 horas desde que Esperanza había llegado. Señora Morales, tengo que prepararme para la misa de mediodía. Pero antes de que se vaya, quiero preguntarle algo personal. Adelante. ¿Por qué realmente quería demostrar que Juan Diego no existía? ¿Cuál era su motivación más profunda? La pregunta la tomó completamente desprevenida. Durante unos segundos no supo qué responder. Luego, lentamente comenzó a entender. Creo que estaba enojada. ¿Enojada con qué? Con la iglesia. Con la forma en que la religión se ha usado para manipular a los pobres. Con la manera en que se les dice que acepten su sufrimiento porque tendrán recompensa en el cielo. Las palabras salieron como un río que había roto un dique. Vengo de Nezahualcóyotl, padre.
He visto a mis estudiantes vivir en pobreza extrema, mientras sus familias gastan lo poco que tienen en veladoras y peregrinaciones. He visto a mujeres golpeadas por sus maridos rezarle a Juan Diego pidiendo paciencia en lugar de buscar ayuda real. El padre Toro asintió lentamente. Su enojo es comprensible y en muchos casos justificado. ¿En serio? Por supuesto. La fe auténtica nunca debe usarse para justificar la injusticia o impedir que las personas busquen soluciones reales a problemas reales. Cualquier interpretación religiosa que mantenga a las personas en la pobreza, la violencia o la desesperanza está distorsionando el mensaje cristiano. Esperanza lo miró con sorpresa. No esperaba que un sacerdote dijera eso. ¿Por qué no? Cristo mismo criticó constantemente a los líderes religiosos que oprimían a los pobres mientras proclamaban ser santos. La liberación integral del ser humano es central al cristianismo auténtico. El padre se inclinó hacia adelante. Pero déjeme sugerirle algo, señora Morales. En lugar de tratar de destruir la fe de sus estudiantes, ¿por qué no les enseña una comprensión más profunda y liberadora de esa fe? ¿Qué quiere decir? Juan Diego no es solo un modelo de sumisión pasiva. Es también un modelo de dignidad indígena, de alguien que mantuvo su identidad cultural mientras abrazaba nuevas posibilidades. Es un ejemplo de cómo los marginados pueden tener encuentros directos con lo sagrado sin necesidad de intermediarios institucionales. Esperanza nunca había pensado en Juan Diego desde esa perspectiva. Su historia puede enseñarse como un mensaje de que Dios se revela especialmente a los pobres y despreciados, que las apariciones ocurrieron a un indígena, no a un obispo español, que la Virgen habló en náhuatl, no en latín, que eligió el cerro del Tepeyac, donde los aztecas adoraban a Tonantzin, mostrando respeto por las tradiciones indígenas. El padre se levantó. ¿Ve la diferencia, señora Morales? En lugar de destruir la devoción de sus estudiantes, puede ayudarles a entender esa devoción de una manera que los empodere en lugar de oprimirlos. Esperanza sintió que algo fundamental había cambiado en su interior. La rabia que había traído a la basílica se había transformado en algo diferente. Una curiosidad renovada y una comprensión más compleja de su papel como educadora. Padre Toro, ¿puedo hacerle una última pregunta? Por supuesto. ¿Usted realmente cree que las apariciones ocurrieron como las describe la tradición? El padre sonrió. Señora Morales, después de 25 años estudiando este tema, puedo decirle con confianza que Juan Diego existió como persona histórica. Sobre los detalles específicos de las apariciones, hay aspectos que probablemente nunca entenderemos completamente con certeza histórica absoluta. ¿Y eso no lo molesta? ¿No tener certeza absoluta? En absoluto. La fe no es lo mismo que la certeza histórica. Y los misterios no me asustan. Me fascinan. Esperanza se levantó, tomó la carpeta de documentos y caminó hacia la puerta. En el umbral se volvió una última vez. Gracias, padre, por mostrarme que la verdad es más compleja de lo que pensaba. De nada, señora Morales. Y recuerde, la investigación honesta siempre es bienvenida aquí. Regrese cuando quiera discutir lo que encuentre en esos documentos. Esperanza salió de la oficina con pasos completamente diferentes a los que había usado para entrar. El calor de mediodía la golpeó como una pared cuando atravesó la plaza, pero ya no sentía la rabia ardiente que la había consumido durante semanas. En su lugar, sentía algo que no había experimentado en mucho tiempo. La emoción genuina de una búsqueda intelectual que apenas comenzaba. Eran las 11:30 de la mañana cuando Esperanza Morales atravesó nuevamente la plaza de la Basílica, pero esta vez su caminar era diferente. Ya no llevaba la carpeta de acusaciones que había traído 2 horas antes. En su lugar, cargaba la voluminosa carpeta de documentos que el padre Toro le había entregado, y su mente bullía con preguntas que no había considerado antes. El sol había intensificado su calor, y los peregrinos buscaban sombra bajo los escasos árboles de la explanada. Esperanza se dirigió hacia su auto, pero algo la detuvo. Una familia indígena, obviamente venida de muy lejos por su vestimenta tradicional y sus guaraches gastados, estaba arrodillada frente a la Basílica Nueva. La madre, una mujer de unos 40 años con trenzas largas y un rebozo colorido, sostenía en brazos a un niño que no podía tener más de 3 años. El niño tosía constantemente, una tos seca y rasposa que Esperanza reconoció inmediatamente. Durante sus años como maestra en Nezahualcóyotl había visto esa tos demasiadas veces. Desnutrición combinada con infección respiratoria. La familia había venido a pedirle a Juan Diego por la salud del pequeño. Esperanza se quedó paralizada. 2 horas antes habría visto esta escena como confirmación de todo lo que detestaba. Gente pobre gastando sus últimos recursos en viajes religiosos en lugar de buscar atención médica real. Pero ahora las palabras del padre Toro resonaban en su mente.
¿Qué habría significado eso para los millones de mexicanos que han encontrado esperanza, consuelo y transformación a través de su devoción? Sin pensarlo conscientemente, se acercó a la familia. «Disculpe, señora», dijo en voz baja. «¿De dónde vienen?» La mujer levantó la vista, sus ojos cansados pero llenos de una serenidad que desconcertó a Esperanza. «De Hidalgo, señorita, del pueblo de Ixmiquilpan. Es un viaje muy largo». «Sí, 3 días caminando. Pero mi hijito está muy enfermo y los doctores del centro de salud no tienen medicinas. Venimos a pedirle al santito Juan Diego que lo ayude». Esperanza sintió que algo se quebraba en su pecho. ¿Ya lo llevó con médicos? «Sí, señorita. Nos dijeron que tiene infección en los pulmones, pero las medicinas cuestan más de lo que mi esposo gana en 2 meses. Por eso venimos acá». La contradicción golpeó a Esperanza como un rayo. Esta familia no había venido a la basílica en lugar de buscar atención médica. Habían venido porque la atención médica les había fallado. Su fe no era ignorancia, era el último recurso de quienes habían sido abandonados por el sistema. «¿Cómo se llama su hijo?» «Diego, señorita. Le pusimos Diego por el santito». El niño pequeño la miró con ojos enormes y febriles. En su carita demacrada, Esperanza vio el rostro de docenas de sus estudiantes que llegaban a clases sin desayunar, que faltaban porque tenían que cuidar hermanos menores, que soñaban con ser doctores o maestros, pero sabían que probablemente terminarían trabajando en fábricas o construcción. «Señora, ¿me permite hacerle una pregunta?» «Claro, señorita. ¿Usted realmente cree que Juan Diego puede curar a su hijo?» La mujer sonrió con una sabiduría que parecía mucho mayor que sus años. «Señorita, no sé si el santito va a curar a mi Dieguito, pero sé que cuando rezo siento que no estoy sola, siento que alguien me entiende, que alguien sabe lo que es ser pobre y estar desesperada». Las palabras penetraron en Esperanza como cuchillos. Esta mujer no era la fanática ignorante que había imaginado en sus teorías. Era alguien que había encontrado dignidad y fortaleza en su fe precisamente porque se sentía abandonada por todo lo demás. ¿Y si les dijera que tal vez Juan Diego nunca existió? ¿Que tal vez todo fue inventado por la iglesia? La pregunta salió antes de que Esperanza pudiera detenerla. La mujer la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y una compasión infinita. «Señorita, ¿usted tiene hijos?» «No». «¿Ha tenido hambre alguna vez? ¿Hambre de verdad, de no comer en 2 días?» «No». ¿Ha visto morir a un bebé porque no tenía dinero para medicinas?» Esperanza tragó saliva. «No». «Entonces tal vez no entienda, señorita. Cuando una está desesperada, cuando ya no tiene a dónde ir, cuando hasta los doctores te voltean la cara porque no tienes dinero, necesitas creer en algo más grande que el dolor. No importa si Juan Diego existió como persona o no. Lo que importa es que cuando le rezo, siento que hay esperanza». La mujer acomodó al niño en sus brazos. «Mi abuela me contó que su bisabuela le platicó sobre las apariciones, que su familia estaba ahí cuando pasó. Tal vez sea cierto, tal vez no, pero esas historias me conectan con mis antepasados. Me dan fuerza para seguir adelante». Esperanza se quedó sin palabras. Durante 3 semanas había estado tan obsesionada con demostrar que Juan Diego era falso que nunca había considerado qué significaba realmente para las personas como esta familia. No era solo cuestión de hechos históricos. Era cuestión de identidad, comunidad, resistencia, esperanza. «Señorita, ¿usted por qué pregunta estas cosas?» «Yo soy maestra. Estaba investigando sobre Juan Diego». «Ah». La mujer sonrió nuevamente. «Mi Dieguito va a ir a la escuela cuando se sienta mejor. Me da mucho gusto que haya maestras que se preocupan por aprender sobre nuestras tradiciones». El malentendido fue como una bofetada. Esta mujer pensaba que Esperanza estaba investigando para enseñar mejor sobre Juan Diego, no para destruir la fe en él. «Señora, ¿sabe qué, señorita? A mí me da mucha esperanza que maestras como usted estudien nuestra historia, porque así nuestros hijos van a aprender que ser indígena no es algo de lo que hay que avergonzarse. Van a saber que nosotros también tenemos santos, que Dios también nos habla en náhuatl». Esperanza sintió que las lágrimas comenzaban a quemarle los ojos. Esta mujer había puesto en palabras algo que ella nunca había entendido. Para las comunidades indígenas, Juan Diego no era solo una figura religiosa, era un símbolo de que su cultura tenía valor, de que ellos también eran dignos de atención divina. «Disculpe, señora, tengo que irme». «Que Dios la bendiga, señorita. Y gracias por preocuparse por nuestras tradiciones». Esperanza caminó rápidamente hacia su auto, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Subió al tsuru y cerró la puerta con fuerza, como si quisiera aislarse del mundo exterior. Pero no podía aislarse de sus propios pensamientos. Durante 20 años había creído que estaba luchando por la verdad y la justicia.
Había visto la religión como el opio de los pueblos, como decía Marx. Había estado convencida de que liberando a sus estudiantes de sus supersticiones, les estaría dando herramientas para cambiar sus vidas. Pero ahora se daba cuenta de que había sido increíblemente arrogante. ¿Quién era ella para decidir qué debían creer las personas? ¿Quién era ella para quitarles una fuente de dignidad y esperanza sin ofrecerles nada a cambio? Tomó su teléfono y marcó el número de su hermana Carmen, que vivía en Guadalajara y trabajaba como trabajadora social. Esperanza, ¿qué tal? Es raro que me llames entre semana. Carmen, necesito preguntarte algo. Tú que trabajas con familias en situación de vulnerabilidad, ¿qué opinas de la religión? ¿De la religión? Pues, es complicado. He visto casos donde pastores o sacerdotes explotan a la gente, les prometen milagros a cambio de dinero. Pero también he visto familias que han salido adelante gracias a su fe, que han encontrado fuerzas que no sabían que tenían. ¿Y específicamente la devoción guadalupana? Carmen se quedó pensativa. ¿Por qué me preguntas eso? Solo curiosidad profesional. Mira, hermana, te voy a ser honesta. Algunas de las familias más resilientes que he conocido han sido devotas guadalupanas. No porque la Virgen les resuelva mágicamente los problemas, sino porque su fe les da una estructura moral, un sentido de comunidad, una esperanza que les permite seguir luchando. Esperanza cerró los ojos. Aunque la historia no fuera real. ¿Qué quieres decir? Aunque las apariciones hubieran sido inventadas. Aunque Juan Diego no hubiera existido. Carmen guardó silencio por unos segundos. Esperanza, ¿estás bien? Suenas muy extraña. Solo responde la pregunta. Bueno, mira, trabajé con una familia otomí el año pasado. El papá había perdido el trabajo. La mamá estaba enferma, tenían 3 niños pequeños, estaban a punto de perder su casa. La familia se aferraba a su fe guadalupana como a un salvavidas. Carmen continuó. Yo les conseguí apoyo gubernamental, los conecté con programas sociales, les ayudé a encontrar trabajo. Pero ellos siempre decían que la Virgen los había puesto en mi camino. ¿Era cierto? No lo sé. Pero esa creencia les daba fuerzas para levantarse cada día y seguir luchando. ¿Y si les hubiera dicho que todo era falso? Los habría destruido, Esperanza. Les habría quitado lo único que les quedaba sin darles nada a cambio. ¿Para qué? Esperanza colgó el teléfono sin despedirse. Su hermana tenía razón. ¿Para qué? ¿Cuál había sido realmente su motivación al tratar de destruir la fe de las personas? Pensó en sus estudiantes. En Jorge, que trabajaba de empacador en un supermercado para ayudar a su familia, pero que nunca faltaba a clases porque su abuela le había dicho que Juan Diego había sido humilde pero nunca dejó de aprender. En María, que había dejado una relación violenta después de que una vecina le dijera que Juan Diego había defendido la dignidad de los indígenas y que ella también merecía respeto. Realmente quería quitarles eso. Arrancó el auto y se dirigió de regreso a Nezahualcóyotl, pero en lugar de ir directo a su casa, decidió pasar por la escuela. Aunque era sábado y no había clases, algunos maestros iban a trabajar en planeaciones o a adelantar calificaciones. Encontró a su colega Roberto en la sala de maestros, corrigiendo exámenes. Esperanza, ¿qué haces aquí? ¿No habías dicho que ibas a investigar sobre Juan Diego? Sí. Fui a la basílica. Roberto, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Tú crees que Juan Diego existió realmente? Roberto dejó el lápiz y la miró con atención. ¿Por qué me preguntas eso? Solo curiosidad. Bueno, no sé si existió o no. Tampoco me preocupa mucho. Lo que sí sé es que muchos de nuestros estudiantes vienen de familias devotas, y esa devoción a veces es lo único que los mantiene con esperanza. Roberto se recargó en su silla. ¿Sabes qué me dijo Alejandro la semana pasada? Que cuando se siente tentado a meterse con los de la pandilla del barrio, piensa en Juan Diego y en cómo él se mantuvo fiel a sus valores a pesar de las presiones. ¿Es eso malo? Aunque la historia fuera falsa. Esperanza, ¿qué te pasa? Estás muy extraña. Solo contesta. Roberto suspiró. Mira, hermana, si Alejandro encuentra fuerzas para estudiar y alejarse de las drogas pensando en Juan Diego, ¿por qué yo le iba a quitar eso? ¿Para demostrar que soy más inteligente? ¿Para que se sienta perdido y vulnerable? Esperanza se dejó caer en una silla. Tienes razón. ¿En qué andas, Esperanza? Te veo muy afectada. Encontré documentos que cuestionan la existencia histórica de Juan Diego. Pensé que era mi deber como educadora compartir esa información con los estudiantes. Roberto la miró con preocupación. ¿Y ahora qué piensas? No sé qué pensar. El padre con el que hablé me mostró evidencia que contradice mis hallazgos, y me di cuenta de que tal vez mis motivaciones no eran tan puras como creía. ¿Qué quieres decir? Esperanza respiró profundamente. Creo que estaba más interesada en demostrar que la iglesia miente que en realmente ayudar a nuestros estudiantes.
Quería sentirme superior, más ilustrada que las familias devotas. Roberto asintió lentamente. Es fácil caer en esa trampa, especialmente para los que hemos estudiado más. A veces confundimos conocimiento con sabiduría. ¿Qué harías tú en mi lugar? Enseñaría a los estudiantes a pensar críticamente, pero también a respetar las creencias que dan fortaleza a las personas. Les mostraría que pueden ser devotos y racionales al mismo tiempo, que pueden cuestionar sin destruir. Esperanza se quedó pensativa. ¿Crees que es posible? Por supuesto. Mira, yo soy ateo, pero respeto profundamente la fe de mis estudiantes cuando los ayuda a ser mejores personas. Mi trabajo no es convertirlos a mi forma de pensar. Es darles herramientas para que piensen por sí mismos. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si Juan Diego sí existió y yo estaba por cometer una injusticia terrible? Roberto sonrió. Entonces habrás aprendido algo muy valioso sobre la humildad intelectual. Es mejor reconocer errores que persistir en ellos por orgullo. Esperanza se levantó. Gracias, Roberto. Necesitaba escuchar eso. De nada, pero Esperanza... ¿Sí? Sea lo que sea que decidas hacer con tu investigación, asegúrate de que sea por amor a la verdad y a tus estudiantes, no por necesidad de tener razón. Esperanza salió de la escuela con la mente más clara, pero también más humilde. Se dirigió a casa, pero decidió hacer una parada más. Había una pequeña capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe a 3 cuadras de su departamento. Nunca había entrado, pero algo la impulsó a hacerlo. La capilla estaba casi vacía. Solo había una anciana rezando el rosario en una de las bancas delanteras y un hombre joven encendiendo una veladora. Esperanza se sentó en la última fila y miró la imagen de Juan Diego arrodillado ante la Virgen. Por primera vez en años no sintió irritación al ver la escena. En lugar de eso, trató de imaginar qué habría sentido un indígena en el siglo XVI al escuchar que la Madre de Dios le había hablado a alguien como él, en su propio idioma, en un lugar sagrado para sus ancestros. Independientemente de los detalles históricos específicos, la historia de Juan Diego representaba algo poderoso. La dignidad de los marginados, la posibilidad de encuentros directos con lo sagrado, la validación de la cultura indígena dentro del cristianismo. ¿Tenía derecho a quitarle eso a sus estudiantes solo porque no podía estar absolutamente segura de cada detalle histórico? El hombre joven terminó de encender su veladora y se dirigió hacia la salida. Al pasar junto a Esperanza, la saludó con una sonrisa tímida. «Buenas tardes, maestra». Esperanza lo reconoció. Era Héctor, uno de sus estudiantes del año anterior que ahora estaba en bachillerato. «Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo vas en la prepa?» «Muy bien, maestra. Gracias por todo lo que me enseñó. Sobre todo lo de Juan Diego». Esperanza sintió que se le encogía el estómago. «¿Qué te enseñé sobre Juan Diego? ¿No se acuerda? Me dijo que Juan Diego era un ejemplo de cómo los indígenas podíamos ser orgullosos de nuestra cultura y también buenos cristianos. Eso me ayudó mucho cuando otros chavos se burlaban de mí por venir de familia otomí». El recuerdo regresó como una bofetada. Efectivamente, años atrás había usado la figura de Juan Diego precisamente de esa manera, como símbolo de dignidad indígena, cuando había empezado a verlo solo como objeto de crítica histórica. ¿Y cómo te ha ayudado eso, Héctor? Pues me dio confianza, maestra. Ahora estoy estudiando para ser maestro bilingüe, para enseñar en comunidades indígenas. Quiero que otros niños sepan que su cultura vale tanto como cualquier otra. Esperanza sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. Este joven había tomado la historia de Juan Diego y la había convertido en motivación para servir a su comunidad. ¿Qué habría pasado si ella le hubiera enseñado que todo era falso? Me da mucho gusto, Héctor. Vas a ser un excelente maestro. Gracias, maestra. Por cierto, ¿vienes seguido a esta capilla? No, es la primera vez. Ah, yo vengo cada semana. Aquí fue donde mi abuela me trajo cuando era niño y me contó la historia de Juan Diego. Me enseñó que no importa qué tan humilde seas, Dios puede hacer cosas grandes contigo. Héctor se despidió y salió de la capilla. Esperanza se quedó sola con la anciana que seguía rezando y con sus propios pensamientos tumultuosos. ¿Qué habría ganado el mundo si ella hubiera tenido éxito en demostrar que Juan Diego era ficticio? ¿Más verdad histórica? Tal vez. ¿Menos esperanza para personas como Héctor, como la familia de Ixmiquilpan, como millones de mexicanos que encontraban dignidad y fortaleza en esa historia? Definitivamente. Por primera vez entendió completamente lo que el padre Toro había tratado de decirle. La verdad no era solo una cuestión de hechos verificables, era también una cuestión de significado, de impacto humano, de consecuencias morales. Tomó su teléfono y escribió un mensaje de texto al padre Toro. Padre, ¿podría reunirme con usted mañana para discutir mi investigación? Creo que tengo mucho que aprender todavía.
La respuesta llegó casi inmediatamente. Por supuesto, señora Morales. La espero a las 10 de la mañana. Y me da mucho gusto que haya decidido continuar buscando la verdad completa. Esperanza sonrió por primera vez en semanas. La verdad completa. Eso era exactamente lo que necesitaba encontrar. Esperanza Morales se levantó de la banca de la pequeña capilla y caminó lentamente hacia la imagen de Juan Diego. El mediodía había llegado, y los rayos de sol se filtraban a través de los vitrales sencillos, creando patrones de luz que danzaban sobre el rostro pintado del santo indígena. La anciana que rezaba el rosario terminó sus oraciones y se acercó a Esperanza con pasos lentos pero decididos. «Disculpe, hija», dijo con voz suave. «¿Se siente mal? La veo muy pensativa». Esperanza se volvió hacia la mujer. Tenía probablemente 80 años, cabello blanco recogido en un chongo y ojos que reflejaban décadas de experiencia. «No, señora. Solo estoy reflexionando sobre algunas cosas. ¿Tiene que ver con el santito Juan Diego?» La vi mirándolo muy fijamente. Esperanza asintió. «Soy maestra de historia. He estado investigando sobre él». Los ojos de la anciana se iluminaron. «¡Qué bueno! A mí me encanta su historia. ¿Sabe? Mi bisabuela me la contó cuando yo era niña, y ella la había escuchado de su propia abuela». «¿En serio?» Esperanza sintió curiosidad genuina. «¿Qué le contaba exactamente?» «Pues que Juan Diego era un hombre muy bueno, muy humilde, que trabajaba duro pero siempre tenía tiempo para rezar, y que cuando la Virgen se le apareció, al principio no se lo creía porque pensaba que él no era lo suficientemente importante». La anciana se sentó en la banca y le hizo señas a Esperanza para que se sentara a su lado. «Mi bisabuela decía que eso era lo que más le gustaba de la historia, que la Virgen no se le apareció al obispo ni a los españoles ricos, se le apareció a un indígena pobre». «¿Y usted cree que realmente pasó así?» La mujer sonrió con la sabiduría de quien había vivido lo suficiente para ver muchas cosas. «Hija, yo he visto tantos milagros en mi vida que ya no me sorprende nada. Pero aunque no hubiera pasado exactamente como nos cuentan, el mensaje sigue siendo verdadero». «¿Qué mensaje?» «Que Dios ama a los pobres, que los humildes son importantes, que nuestra cultura indígena vale tanto como cualquier otra». La anciana acarició el rosario entre sus dedos. «¿Sabe qué me dijo mi bisabuela que era lo más importante de todo?» «¿Qué?» «Que después de las apariciones, los indígenas ya no se sentían solos. Ya no sentían que los españoles tenían todos los santos y toda la protección de Dios. Tenían a su propia Virgen que les hablaba en náhuatl y a su propio santo que entendía sus sufrimientos». Esperanza sintió un nudo en la garganta. «¿Y eso cambió algo en la vida real de las personas?» «Por supuesto. Mi bisabuela decía que antes de las apariciones, muchos indígenas pensaban que tenían que elegir entre sus tradiciones y la nueva religión. Pero Juan Diego les mostró que podían ser cristianos sin dejar de ser orgullosamente indígenas». La anciana se levantó con esfuerzo. «Hija, no sé qué esté usted investigando exactamente, pero permítame decirle algo. La verdad no solo está en los libros, también está en el corazón de las personas que han vivido esa verdad durante generaciones». Esperanza la ayudó a ponerse de pie. «¿Cómo se llama, señora?» «Concepción. Pero todos me dicen Doña Concha». «Doña Concha, ¿puedo hacerle una pregunta más?» «Por supuesto». Si alguien le dijera que Juan Diego nunca existió, que todo fue inventado por la iglesia, ¿qué pensaría?» Doña Concha la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y compasión. «Pensaría que esa persona no entiende lo que realmente importa». «¿Qué quiere decir?» «Hija, mi familia ha encontrado fuerza en la historia de Juan Diego durante 5 generaciones. Nos ha ayudado a sobrevivir la pobreza, la discriminación, la injusticia. Nos ha dado dignidad cuando el mundo nos trataba como si no valiéramos nada». Doña Concha tomó las manos de Esperanza entre las suyas. «Si usted me dijera que todo es falso, yo le preguntaría, ¿y qué me va a dar a cambio? ¿Qué esperanza me va a ofrecer cuando mi nieto esté enfermo? ¿Qué dignidad me va a devolver cuando me discriminen por ser indígena?» Las palabras penetraron en Esperanza como flechas certeras. «¿Yo? No había pensado en eso». «Claro que no, hija. Porque usted probablemente nunca ha necesitado desesperadamente creer en algo más grande que sus problemas». Doña Concha caminó hacia la salida, pero se detuvo antes de abrir la puerta. «Maestra, déjeme darle un consejo. Antes de quitarle la fe a alguien, asegúrese de tener algo mejor que ofrecerle. Y antes de destruir una historia que ha dado esperanza durante siglos, pregúntese si el mundo va a ser mejor lugar sin ella». La puerta se cerró suavemente detrás de Doña Concha, dejando a Esperanza sola en la capilla. Se sentó nuevamente y miró su teléfono. Tenía varios mensajes sin leer, pero uno llamó su atención. Era de Sandra, una de sus mejores estudiantes, que ahora estaba en la universidad. «Maestra Esperanza,
¿Se acuerda de cuando nos enseñó sobre Juan Diego en tercer año? Estoy escribiendo un ensayo sobre identidad cultural para mi clase de antropología y quería agradecerle por ayudarme a entender que ser indígena es algo de lo que debo estar orgullosa. Esperanza leyó el mensaje 3 veces. Sandra venía de una familia mazahua y durante años había tratado de ocultar sus orígenes, alisándose el cabello y negándose a hablar su lengua materna. Pero cuando Esperanza les había enseñado sobre Juan Diego como símbolo de la dignidad indígena, algo había cambiado en la muchacha. Respondió inmediatamente: «Sandra, me da mucho gusto saber de ti. ¿Cómo va tu carrera?». La respuesta llegó en segundos. «Muy bien. Decidí estudiar antropología para rescatar las tradiciones de mi comunidad. Todo empezó cuando usted nos habló de cómo Juan Diego mantuvo su identidad cultural mientras abrazaba la fe cristiana. Me hizo entender que no tenía que escoger entre ser moderna y honrar mis raíces». Esperanza sintió que el pecho se le llenaba de una mezcla de orgullo y pánico. ¿Qué habría pasado con Sandra si ella hubiera enseñado que Juan Diego era una invención? ¿Habría encontrado otra fuente de orgullo cultural? ¿O habría seguido sintiéndose avergonzada de sus orígenes? Escribió otro mensaje. «Sandra, ¿puedo preguntarte algo? ¿Para ti es importante si Juan Diego existió realmente como persona histórica?». La respuesta tardó unos minutos más. «Maestra, esa es una pregunta muy profunda. Creo que lo importante no es tanto si existió exactamente como nos cuentan, sino lo que representa. Para mí representa la prueba de que Dios valora mi cultura, que ser indígena no es un obstáculo para tener una relación con lo sagrado». Sandra continuó. «Además, cuando leo sobre Juan Diego, veo a mis abuelos, a mi comunidad. Veo humildad, trabajo duro, resistencia callada. Aunque fuera un símbolo más que una persona literal, seguiría siendo valioso para mí». Esperanza guardó el teléfono y se levantó. Caminó hacia el altar y se quedó de pie frente a la imagen de Juan Diego. Por primera vez en semanas, no sentía la necesidad de analizar críticamente cada detalle de la pintura. En lugar de eso, trató de ver lo que veían Sandra, Doña Concha, Héctor, la familia de Ixmiquilpan. Vio a un hombre humilde que había sido elegido para algo grande. Vio la validación de la cultura indígena dentro del cristianismo. Vio esperanza para los marginados, dignidad para los despreciados, voz para los silenciados. ¿Era eso menos valioso si algunos detalles históricos eran inciertos? ¿Era eso menos poderoso si la historia había evolucionado y se había enriquecido a través de los siglos? Esperanza tomó una decisión. Salió de la capilla y se dirigió directamente de regreso a la Basílica de Guadalupe. Necesitaba hablar con el Padre Toro una vez más, pero no como acusadora sino como estudiante. El calor del mediodía era brutal, pero esta vez no lo notó. Su mente estaba completamente enfocada en entender algo que había estado ciega durante años, la diferencia entre verdad histórica y verdad humana. Llegó a la basílica y se dirigió directamente a las oficinas administrativas. La misma secretaria de la mañana la reconoció inmediatamente. «Señora Morales, ¿regresó para ver al Padre Toro?». «Sí, por favor». «¿Está disponible?». «Déjeme pregunto». Después de una breve llamada telefónica, la secretaria le indicó que pasara. Esperanza caminó por el mismo corredor que había recorrido horas antes, pero esta vez sus pasos eran diferentes. Ya no caminaba como alguien que venía a atacar, sino como alguien que venía a aprender. El Padre Toro la recibió con una sonrisa genuina. «Señora Morales, me da mucho gusto verla de nuevo tan pronto. ¿Cómo le fue con los documentos que le di?». «Padre, no he tenido tiempo de revisarlos todos todavía, pero he tenido varias conversaciones que me han hecho reflexionar profundamente». «Cuénteme». Esperanza le narró su encuentro con la familia de Ixmiquilpan, su conversación con su hermana y su colega Roberto, su encuentro con Héctor en la capilla y su conversación con Doña Concha. El padre la escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando Esperanza terminó, se quedó pensativo por unos momentos. «Señora Morales, ¿qué conclusiones ha sacado de todas esas conversaciones?». «Que he sido increíblemente arrogante. Que estaba tan obsesionada con demostrar que tenía razón que perdí de vista el impacto humano de mis acciones. Que la verdad es mucho más compleja de lo que pensaba». «¿Y qué piensa hacer ahora?». Esperanza respiró profundamente. «Quiero seguir investigando, pero de manera diferente. Quiero entender toda la evidencia, tanto favorable como crítica. Pero también quiero entender el significado humano de la historia de Juan Diego». Esa es una aproximación muy madura. «Padre, ¿puedo hacerle una pregunta personal?». «Por supuesto». «Después de 25 años estudiando este tema, ¿usted qué cree realmente? ¿Existió Juan Diego exactamente como nos cuentan las tradiciones?». El Padre Toro sonrió. «Es una pregunta compleja.
Como historiador, puedo decirle que la evidencia fuertemente sugiere que Juan Diego existió como persona real. Los detalles específicos de las apariciones incluyen elementos que probablemente nunca entenderemos completamente desde una perspectiva puramente histórica. Se levantó y caminó hacia la ventana. Pero como sacerdote puedo decirle que he visto los frutos de la devoción guadalupana en la vida de las personas. He visto transformaciones genuinas, sanaciones espirituales, conversiones auténticas. Esos frutos me sugieren que hay algo verdaderamente sagrado en esta historia, independientemente de cómo interpretemos cada detalle. ¿Y no le molesta la incertidumbre? En absoluto. La fe auténtica siempre incluye un elemento de misterio. Si pudiéramos probar científicamente cada aspecto de nuestras creencias, ya no sería fe sino conocimiento empírico. El padre regresó a su escritorio. Señora Morales, ¿me permite compartir con usted una experiencia personal? Claro. Hace 10 años fui capellán de un hospital infantil. Conocí a una niña de 8 años que tenía leucemia. Su familia era muy devota de Juan Diego. La niña tenía una estampita del santo que siempre llevaba consigo. El padre hizo una pausa, claramente conmovido por el recuerdo. Durante los meses de quimioterapia, esa niña nunca perdió la esperanza. Siempre decía que Juan Diego había sido humilde como ella, que había sufrido como ella y que la entendía. Su fe le daba una fortaleza que maravillaba a los médicos. ¿Se curó? Sí. Pero eso no es lo importante de la historia. Lo importante es que su fe le permitió mantener su humanidad, su dignidad, su esperanza durante una experiencia que podría haber sido solo terror y desesperación. El padre miró directamente a Esperanza. Si yo le hubiera dicho a esa niña que Juan Diego tal vez no existió, que las apariciones tal vez fueron inventadas, habría estado sirviendo a la verdad o destruyendo algo sagrado. Entiendo su punto. ¿Lo entiende realmente? Porque no estoy defendiendo la ignorancia o la superstición. Estoy hablando de respetar el poder transformador de las historias sagradas, incluso cuando no podemos verificar científicamente cada detalle. Esperanza asintió lentamente. Padre, creo que entiendo algo que no había captado antes. La pregunta no es solo si Juan Diego existió o no. La pregunta es qué tipo de verdad estamos buscando y para qué la queremos. Exactamente. Si estoy buscando verdad histórica para satisfacer mi curiosidad intelectual, esa es una cosa. Pero si estoy buscando verdad para quitarle esperanza a personas que la necesitan desesperadamente, eso es algo completamente diferente. Y hay una tercera opción, añadió el padre Toro. Buscar la verdad para ayudar a las personas a tener una fe más madura, más profunda, más resistente a las crisis. ¿Cómo sería eso? Enseñar a sus estudiantes que pueden ser devotos de Juan Diego y al mismo tiempo pensadores críticos, que pueden honrar su tradición cultural mientras se hacen preguntas inteligentes, que la fe auténtica no teme la investigación honesta. Esperanza sintió que algo se iluminaba en su mente. Como Sandra, mi ex estudiante. Ella encontró en Juan Diego una fuente de orgullo cultural, pero también estudió antropología para entender mejor su herencia. No vio contradicción entre fe e investigación. Exactamente, ese es el tipo de educación que realmente libera a las personas. Esperanza se levantó. Padre Toro, muchas gracias. Por los documentos, por la paciencia, por ayudarme a entender que la verdad es mucho más rica de lo que pensaba. De nada, señora Morales. ¿Qué van a hacer ahora? Voy a estudiar todos los documentos que me dio. Voy a aprender náhuatl básico para poder leer las fuentes originales. Y voy a repensar completamente cómo enseño sobre Juan Diego. ¿En qué sentido? En lugar de presentarlo como un hecho incuestionable o como una mentira histórica, voy a enseñar la controversia misma. Voy a mostrar a mis estudiantes cómo los historiadores evalúan evidencia compleja. Voy a ayudarles a entender que pueden ser devotos inteligentes y críticos respetuosos al mismo tiempo. El padre Toro sonrió ampliamente. Esa es la aproximación más honesta y educativa que podría tomar. Esperanza caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de abrirla. Padre, una última pregunta. Dígame, ¿cree que Juan Diego estaría orgulloso del impacto que ha tenido su historia, independientemente de cómo interpretemos los detalles históricos? El padre consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que si Juan Diego fue realmente el hombre humilde y piadoso que describen las fuentes, estaría profundamente conmovido de saber que su historia ha dado esperanza a millones de personas durante 5 siglos. Creo que le importaría más eso que cualquier debate académico sobre fechas y documentos. Esperanza asintió. Creo que tiene razón. Salió de la oficina y caminó por la plaza de la Basílica una última vez. El sol del mediodía había dispersado a muchos peregrinos, pero aún había familias rezando, comerciantes vendiendo recuerdos religiosos y grupos de jóvenes cantando alabanzas. Por primera vez en semanas, Esperanza se sintió en paz.
no porque hubiera resuelto todas las preguntas históricas sobre Juan Diego, sino porque había entendido algo más importante. Su papel como educadora no era destruir la fe de las personas, sino ayudarles a tener una fe más madura e informada. Subió a su auto y se dirigió a casa. Tenía mucho trabajo por delante, documentos que estudiar, náhuatl que aprender, clases que replanear, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía emocionada por el reto. Había llegado a la basílica esa mañana como una mujer furiosa que quería destruir una mentira histórica. Se iba como una educadora humilde que había descubierto que la verdad más importante no siempre está en los libros, sino en los corazones transformados de las personas que han encontrado esperanza en una historia de humildad, dignidad y encuentro con lo sagrado. El padre Luis Toro había hecho más que refutar sus argumentos con documentos históricos. Le había enseñado que la sabiduría verdadera incluye no solo conocimiento sino también compasión, no solo hechos sino también significado, no solo crítica sino también respeto por lo que es genuinamente sagrado en la experiencia humana. Mientras manejaba de regreso a Nezahualcóyotl, Esperanza Morales sabía que su vida como educadora había cambiado para siempre, y también sabía que sus estudiantes serían los beneficiarios de esa transformación.